Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguado Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAC, curso Física Moderna, periodo 2024, 1604-2024. Acá tenemos mi documento de identidad. Vamos a hablar de un ejercicio de la unidad 2, teoría cuántica, en este caso el efecto fotoeléctrico. Bueno, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, este es un fenómeno que bajo ciertas condiciones energéticas un material emite emite electrón de su superficie cuando éste se ilumina, más que todo con luz ultravioleta, más que todo, ¿sí? Siendo esta una energía equivalente o igual a, esta energía, a la constante de Planck por la frecuencia, siendo igual esta a la energía cinética máxima más la función trabajo, que es la ecuación 1 que nos dan. Y acá pues, nos dan la constante de Planck también y nos dan la frecuencia. Entonces el ejercicio consiste en que debemos seleccionar un material para el cual se seleccionó el material número 3 e ingresar a un simulador en el cual se harán los posteriores o los siguientes cálculos. Nos dice, en el punto A, realice para el material asignado, utilice la ecuación 1 para hallar la función trabajo. Usando el simulador determine la longitud de onda en nanómetros y la frecuencia en terahertz para la cual el conductor comenzará a liberar electrones, es decir, la frecuencia de umbral. Tome un pantallazo y coloque el anexo de la tarea, ¿sí? En el punto B nos dicen, según el resultado del numeral A, estima el rango espectral que cubre el conductor propuesto, es decir, el intervalo que va desde la energía correspondiente a la función trabajo hasta la frecuencia A, hasta la máxima energía cinética que permite el simulador. Exprese dicho rango en unidades de longitud de onda nanómetros y la frecuencia en terahertz, por lo que también el pantallazo de la evidencia. En el punto C nos dicen, elija un valor de longitud de onda para el cual emita electrones y déjelo fijo en el simulador. Fije un voltaje y haga una gráfica de corrientes versus intensidad, mínimo 10 valores. Entonces nos dice, ¿qué sucede con la corriente a medida que aumenta la intensidad de la luz? Inserte también la gráfica en el anexo de la tarea. En el punto D nos dicen, fije el simulador para una intensidad y un voltaje. Haga una gráfica de corriente versus longitud de onda. Entonces, ¿qué sucede cuando se aumenta la energía de los fotones? Bueno, vamos a iniciar entonces en el punto E, pues es realizar el video. Entonces, vamos al punto A. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que nos dicen, vayamos a nuestro simulador. Entonces, hemos fijado una intensidad de 50% de la intensidad de luz. No tenemos voltaje, pero entonces vamos a empezar a buscar el valor de la frecuencia de corte o frecuencia umbral. Entonces, como nosotros vemos acá, en 411, no, 378, no. Tenemos que ya se había hecho previamente y para un valor de 263 ya ella empieza a emitir electrones. Sí, acá tenemos 262, ya empezó. En 263 es realmente cuando el valor que empieza, ya que en adelante empieza a vayamos a nuestro punto del trabajo, entonces tenemos que la función trabajo, despejándola de la ecuación 1, tenemos que nos queda función trabajo va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la energía cinética, pero como sabemos la energía cinética en este punto es cero, ya que apenas se comienzan a desprender electrones, conocemos ya la longitud de onda que es 263, la constante de Planck y la velocidad de la luz que es 3.8 por 10 a la 8, 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces acá conociendo ya la longitud de onda, podemos hacer uso de la calculadora del espectro electromagnético y acá podemos introducir el valor de de la frecuencia de 263 nanómetros y obtenemos el valor de la longitud y de onda y obtenemos el valor de la frecuencia de 1139.895 terahertz. Ya con estos valores nosotros podemos venir y calcular la función trabajo, recordando que dijimos que la energía cinética en este punto era cero, entonces acá realizando los cálculos tenemos que la función trabajo nos da de 7.5529 por 10 a la menos 19 joules, pero esto lo pasamos a electron volt y nos queda que 4.7146 electron voltios. Si lo comparamos con el valor teórico, este es de 4.76. Hallando el valor relativo, vemos que se obtiene un valor relativo muy bajo de 0.95. Entonces, se ve que el cálculo está relativamente bien. Entonces acá, bueno, al finalizar, entonces finalmente, como se puede ver, no hay suficiente energía para superar la función trabajo en este punto, ¿sí? En otras palabras, no existe una frecuencia mayor que la frecuencia umbral para poder desprender el electrón de la superficie del material en ese punto, para esa frecuencia 263. En el literal B, hemos empleado el simulador y se hace la simulación estimando el rango espectral, ¿sí? Entonces, para ello venimos acá a nuestro simulador, teníamos ya que del rango que nosotros teníamos era de 263, que fue donde empezó a liberar electrones, ¿sí? Pero entonces nosotros lo llevamos a la máxima energía que permite el simulador de 100. Entonces, el rango que tenemos es de 263 a 100. Con ese rango vayamos acá a nuestro ejercicio y vamos a hallar entonces ya teniendo, como conocíamos, ya conocemos la longitud de onda de 263 y la frecuencia
de 1139.895 terahertz. Entonces, para la máxima energía cinética que permite el simulador, se tiene una longitud de onda de 100 nanómetros, ¿sí? Y una frecuencia entonces de 2997.925 terahertz. Recordemos que esto se calcula mediante la fórmula frecuencia igual a la velocidad de la luz de la longitud de onda. Para mayor rapidez lo hemos hecho con la calculadora del espectro electromagnético, la cual con una frecuencia, una longitud de onda de 100 nanómetros, tenemos una frecuencia de 2297.925 terahertz. En el punto C, entonces se toma un valor fijo del voltaje de 1 voltio, una longitud de onda de longitud de 182, con la que ya saltan los electrones de la superficie del metal. Posteriormente se realiza una simulación con 10 valores de intensidad lumínica versus corriente. Sí, entonces vayamos al simulador. Acá nosotros colocamos entonces la intensidad en 0, colocamos acá 182 aproximadamente, bueno, 182, 88, colocamos, fijamos 1 voltio, más o menos, ¿sí? 1 voltio, y hacemos la simulación. Entonces acá, ¿qué pasa? Nosotros vamos a obtener una gráfica de, en este caso, de intensidad versus corriente. Entonces, a medida que yo comienzo a dar mayor intensidad, ¿sí? Fíjense, la corriente empieza a incrementar. Ya en 188, ¿sí? Empieza a incrementar. Entonces, a medida que yo voy incrementando la corriente, porcentaje que yo lo vaya haciendo, 10, 20, 30, 40%, la corriente va aumentando. Entonces, ¿qué pasa? La corriente lo va a hacer aumento a medida que yo voy subiendo, ella aumenta, ¿ves? 0,320, 1 voltio, y como lo podemos ver acá en esta gráfica. Entonces luego vayamos a nuestro ejercicio y como podemos ver nosotros, entonces acá se hizo la simulación para 10 valores de la intensidad lumínica, donde de 0 no había nada, pero de 10% ya había paso de corriente, ¿sí? Entonces acá y hasta 100 había 440, 0,448. Entonces como podemos ver acá, a medida que yo iba incrementando la intensidad de la luz, la corriente también se iba incrementando, ¿sí? Entonces las dos aumentan de manera lineal. A medida que yo aumento la intensidad de la luz, la corriente también lo hace. Entonces, al analizar la gráfica, tomada en cuenta los 10 valores de la tabla, se puede observar que al aumentar la intensidad lumínica también lo hace la corriente. Un efecto que va a ser como lo es el principio de funcionamiento, en este caso a los paneles solares, ¿sí? Y para el punto D, entonces se fija el simulador para un valor de 1 voltio y una intensidad lumínica de 50%. Entonces, se hace para 10 valores. En este caso, 10 valores diferentes de longitud de onda y se observan los cambios en la corriente. Entonces, vayamos a nuestro simulador. Acá en este caso, sí, fijamos la intensidad en 50% por lo menos, y este lo pasamos a, por lo menos a 300, ¿sí? Vamos a lo que hicimos. Entonces, vamos a utilizar ya esta gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a hacer la simulación. Entonces, como podemos ver, para este valor, todavía acá no están expulsando electrones, no se están saltando electrones de la placa. Entonces, acá nosotros empezamos a mover esto a medida que nosotros vamos moviendo, ¿sí? Acá la corriente llega a un punto donde empieza a medida que se empiezan a liberar electrones, la corriente empieza a aumentar. Entonces acá en este punto nos decían que qué pasaba, en este punto nos decían que qué sucede cuando se aumenta la energía de los fotones. Bueno, cuando aumenta la energía de los fotones, pues se puede ver que la corriente aumenta. Entonces vayamos acá a nuestro ejercicio. Entonces acá, tomando los valores desde 301, podemos ver acá hasta 144 valores que tenemos en la tabla. Entonces, bueno, acá tenemos la gráfica. Como podemos ver, de 300 que partimos, acá no había, pero en 263 más o menos, donde empieza a liberarse ya, donde empieza a ver, superarse la frecuencia de corte, de umbral, ya acá empieza a haber aumentos de energía, en este caso aumentos de intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos 144 más o menos, que está por acá, ya tenemos 0,607 de corriente. Entonces, luego al analizar la gráfica, se puede observar que cuanto mayor es la frecuencia de la luz, la mayor es la frecuencia de la luz, mayor es la energía de los fotoelectrones emitidos, lo que permite decir que la máxima energía cinética de los electrones expulsados aumenta linealmente con la frecuencia de la luz incidente. Luego, para una frecuencia menor que la frecuencia del corte o la frecuencia umbral, no se van a emitir electrones. Esta ha sido mi explicación. Muchas gracias, espero se haya podido comprender.